Hay momentos en la vida que funcionan como bisagras. Antes de ese momento eres una cosa. Después eres otra. Y la mayoría de las veces no sabes que estás viviendo uno de esos momentos hasta que ya pasó y lo miras desde el otro lado. El mío fue una tarde de octubre, con las botas llenas de barro, una pala en la mano, y un papel viejo doblado en 4 que mi abuelo había metido dentro de un libro que me dejó junto con la granja. Pero para entender esa tarde tengo que contarles lo que vino antes. Mi abuelo se llamaba Aurelio. Había nacido en esa granja, había crecido en ella, y salvo algunos años de juventud que nunca contaba con demasiado detalle, había vivido en ella prácticamente toda su vida. Era un hombre de pocas palabras y muchas manos. De los que expresan lo que sienten a través de lo que hacen y no de lo que dicen. Me enseñó a leer el cielo antes de que supiera leer un libro. Me enseñó que la tierra tiene memoria y que hay que escucharla antes de pedirle nada. La familia lo quería pero no lo entendía. Era demasiado distinto al resto. Mientras los demás habían emigrado a la ciudad, habían construido vidas urbanas con trabajos de oficina y apartamentos y ese ritmo acelerado que se confunde con el progreso, Aurelio había seguido en la granja con una obstinación que con los años pasó de ser respetada a ser considerada simplemente una rareza de viejo. La granja estaba en un valle a 2 horas de la ciudad. Tierra de labor, algunos frutales, una casa principal que había conocido tiempos mejores y que en los últimos años de Aurelio mostraba el desgaste de quien ya no tiene energía para todo. Los tejados pedían atención. Algunas paredes tenían humedades. El granero llevaba años sin usarse para lo que había sido construido. Desde fuera, y mi familia era experta en mirar desde fuera sin pisar el barro, parecía una carga más que un bien. Cuando Aurelio murió, un martes de septiembre con la misma tranquilidad con que había vivido, la familia se reunió para el testamento con esa mezcla de dolor y expectativa que es difícil de separar cuando hay herencia de por medio. Mi tía Carmen había asumido que le correspondía la parte principal. Era la mayor de los hijos, había mantenido el contacto más formal con Aurelio, aparecía en Navidades y en su cumpleaños con puntualidad de reloj. Su argumento implícito era que la constancia debería tener recompensa. Mi tío Bernardo había invertido años en conversaciones sobre el valor del terreno. Conocía los metros cuadrados mejor que su propio salón. Había mencionado en varias ocasiones, siempre como comentario inocente, que la zona se estaba revalorizando y que con una venta inteligente todos saldrían beneficiados. Mis primos mayores tenían sus propias expectativas más difusas pero no menos presentes. Y luego estaba yo. Yo era el nieto que había pasado los veranos en esa granja desde los 6 años. El que había seguido a Aurelio por los campos cuando era lo suficientemente pequeño para que eso pareciera adorable y lo suficientemente mayor para que ya no lo pareciera tanto pero siguiera haciéndolo de todas formas. El que había aprendido a distinguir cuando la tierra estaba seca con solo meter los dedos. El que conocía cada rincón de esa propiedad no sobre un plano sino con las suelas de los zapatos. El que había elegido estudiar agronomía cuando toda la familia esperaba algo más lucrativo y había recibido a cambio sonrisas de esas que no llegan a los ojos. El testamento fue breve. A sus hijos les dejaba el dinero de las cuentas, repartido en partes iguales, una cantidad modesta pero digna que representaba décadas de trabajo austero. Algunos objetos personales distribuidos con criterio afectivo. La granja me la dejaba a mí. Y junto con la granja, un libro. Un ejemplar viejo de un tratado de agricultura que Aurelio había tenido en su mesilla de noche durante años y que yo había visto cientos de veces sin pensar en él. El notario lo entregó con una nota que decía simplemente que era para mí y que lo leyera con calma. La reacción de la familia fue inmediata y no se molestó en disimularse. Mi tío Bernardo preguntó si la granja tenía hipotecas o deudas asociadas con un tono que ya estaba calculando costes. Mi tía Carmen dijo que era comprensible dado el vínculo especial que Aurelio y yo habíamos tenido, con ese énfasis en comprensible que convertía la palabra en su contrario. Mis primos se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa de quien acaba de confirmar lo que ya esperaba. Alguien, no recuerdo exactamente quién porque fue dicho en voz baja pero no lo suficientemente baja, dijo que le habían dejado el problema al único que no sabía lo que valía su tiempo. Hubo risas. Pequeñas, contenidas, de las que se disfrazan de otra cosa. Pero risas.
Me fui de esa reunión con las llaves de la granja y el libro bajo el brazo. Esa noche, solo en mi apartamento, abrí el libro. Aurelio había usado las páginas interiores como archivo personal durante años. Había notas en los márgenes, fechas anotadas, observaciones sobre temporadas y cosechas. Era un registro vivo de décadas de trabajo en esa tierra. Y entre las páginas centrales, doblado con cuidado, había un papel. Era un mapa. Dibujado a mano con la letra de Aurelio, reconocible en cada trazo. Mostraba la propiedad con sus linderos y sus zonas y unas marcas en lugares específicos que al principio no entendí. Debajo del mapa había una nota corta. Decía que había cosas en esa tierra que había guardado para quien supiera qué hacer con ellas. Que yo era el único que había aprendido a escuchar lo que la tierra dice. Que excavara en los puntos marcados cuando estuviera listo. Que tuviera paciencia. Que la tierra tiene memoria. Pasé las 2 semanas siguientes organizando lo que necesitaba para ir a la granja. Pedí vacaciones, hablé con un colega geólogo que conocía del trabajo, y una mañana de octubre cargué el coche y puse rumbo al valle. La granja era exactamente como la recordaba y al mismo tiempo distinta. Distinta porque ahora era mía y eso cambia la forma en que miras un lugar. Los tejados dañados no eran el problema de otro. Las humedades no eran la rareza de un viejo que no quería pedir ayuda. Era todo mío, con todo lo que eso implicaba. Los primeros días los pasé recorriendo la propiedad con el mapa de Aurelio. Reconocí los puntos marcados. Algunos estaban en lugares que nunca habían sido labrados en toda mi memoria, zonas de la finca que Aurelio siempre había mantenido apartadas sin que yo le preguntara por qué. El tercer día empecé a cavar en el primer punto marcado. Lo que encontré a unos 50 centímetros de profundidad fue un bidón metálico sellado con cuidado. Dentro había documentos envueltos en tela encerada. Tardé un rato en entender lo que estaba leyendo. Eran análisis de suelo. Detallados, técnicos, realizados por un laboratorio especializado con fechas de hacía 15 años. Aurelio los había encargado en silencio, sin decírselo a nadie, con esa discreción suya que la familia confundía con ignorancia. Los análisis mostraban la composición exacta del subsuelo en distintas zonas de la propiedad. Y en varias de esas zonas los resultados indicaban la presencia de minerales específicos en concentraciones que no eran habituales en esa región. Llamé a mi colega geólogo esa misma tarde. Vino 2 días después con su equipo. Pasamos una semana entera haciendo análisis más modernos, más precisos, usando la tecnología que había avanzado en los 15 años desde que Aurelio había encargado los suyos. Los resultados confirmaron y ampliaron lo que los documentos del bidón ya indicaban. Debajo de esa granja que mi familia había descartado como una ruina pintoresca había depósitos minerales con valor comercial real. No una fortuna de cuento, no un hallazgo espectacular de película, sino algo más sólido y más permanente que eso. Recursos que con la gestión correcta y los permisos correspondientes representaban un valor que convertía todos los cálculos que mi tío Bernardo había hecho sobre el precio del terreno en algo completamente risible. Había algo más en los bidones de los otros puntos marcados. Aurelio había pasado años documentando el agua subterránea de la propiedad. Había identificado una vena de agua limpia en una zona específica que con la infraestructura adecuada podía convertirse en un recurso independiente de primer orden. En tiempos en que el agua empezaba a escasear en esa región eso no era un detalle menor. Y en el último punto marcado, el más alejado de la casa, había algo diferente. Otro bidón. Dentro del bidón, además de más documentos, había una carta. Esta sí dirigida a mí directamente, con mi nombre en el sobre. La leí de pie, con las botas llenas de barro y la pala apoyada en el hombro, con el sol empezando a bajar sobre el valle. Aurelio me contaba en esa carta por qué había hecho lo que había hecho. Me decía que había descubierto lo que había debajo de esa tierra cuando todavía tenía energía para haberlo explotado él mismo. Que había decidido no hacerlo. Que había visto demasiadas veces cómo el dinero fácil destruía lo que el trabajo lento había construido. Que no confiaba en que sus hijos supieran qué hacer con ello porque sus hijos habían aprendido a ver la tierra como un activo y no como algo vivo. Que yo era distinto.
Que lo había visto desde que era pequeño. Que la tierra necesitaba a alguien que la entendiera antes de pedirle algo. Que por eso me esperaba a mí. Al final de la carta había una frase que leí 3 veces seguidas con la vista un poco borrosa. Decía que nunca me preocupara por lo que la familia pensaba de mis decisiones. Que las personas que saben leer lo que los demás descartan siempre terminan encontrando lo que los demás no supieron ver. Guardé la carta. Miré el valle. El sol terminó de bajar. Lo que pasó en los meses siguientes fue un proceso largo de gestiones, permisos, consultas legales y negociaciones que no voy a resumir en 2 frases porque no sería honesto. Fue trabajo. Mucho trabajo. Del tipo que no tiene horario ni tiene la garantía de salir bien hasta que sale. Pero salió. Cuando la familia empezó a enterarse de lo que estaba desarrollándose en la granja, las llamadas comenzaron a llegar. Mi tío Bernardo fue el primero, con esa naturalidad suya para reencuadrar cualquier situación a su favor. Me habló de la familia, de los lazos, de que Aurelio hubiera querido que todos se beneficiaran. Mi tía Carmen adoptó un tono más emocional, más de sangre compartida y memorias comunes. Les escuché a todos con paciencia. Y luego les recordé con la misma calma con que Aurelio hablaba siempre que la granja era mía. Que el testamento era claro. Que Aurelio había sido un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Y que si hubiera querido que la tierra fuera de otra persona, la hubiera dejado a otra persona. Las risas del día del testamento no las mencioné. No hizo falta. Hay una cosa que aprendí de Aurelio que no tiene que ver con minerales ni con agua subterránea ni con valores de mercado. Que el conocimiento real, el que viene de prestar atención durante años a lo que otros ignoran, no caduca ni se deprecia ni se puede repartir en un testamento porque ya está dentro de quien lo tiene. Aurelio me lo había estado dando desde que tenía 6 años y seguía aún viejo por los campos sin entender todavía para qué. Resultó que era para esto. La tierra tiene memoria. Y también tiene paciencia. Las 2 son virtudes que vale la pena aprender antes de pedir nada a cambio. Eso es todo. Gracias por escucharme.